Buenos días y gracias por la invitación a participar, aunque sea en la distancia, en esta pequeña reflexión sobre ética en inteligencia artificial. Si hablamos de Deep Learning, deberemos hablar de Deep Ethics. De hecho, las promesas de la inteligencia artificial son muchas. Este es uno de los libros preciosos de Eric Topol que habla de esa Deep Medicine también y nos habla y nos resume todas esas promesas que aporta, que son muchas en la medicina, como por ejemplo mejorar la toma de decisiones, evitar errores diagnósticos, procedimientos innecesarios, ayudar a interpretar pruebas, recomendar tratamientos especializados y dar más tiempo a los profesionales para que estén con sus pacientes. Y cuando ampliamos la mirada, vemos que la inteligencia artificial en salud, las promesas son aún mucho más enormes que las que nos comentaba Topol. Hay aplicaciones, por ejemplo, en salud poblacional, en monitoreo, predicción, riesgo poblacional. En salud individual, como comentábamos, en los triajes, el apoyo diagnóstico, apoyo a la decisión, en los sistemas de salud para intentar gestionar mejor los recursos y poder, por ejemplo, evitar el fraude, mejorar la calidad y la seguridad. Y también hay aplicaciones en relación a farmacéuticas y tecnología médica, con ayudar a desarrollar nuevos medicamentos, farmacovigilancia o evidencias en mundo real. Nos plantearemos ya si la inteligencia artificial son promesas de futuro o de presente. Existen ya algoritmos en múltiples especialidades. Hay algoritmos que ayudan a detectar lesiones o cánceres de piel o diferentes tipos de lesiones de piel, que ayudan a detección radiológica de neumonías, a predecir el riesgo cardíaco o la posibilidad de muerte cardíaca prematura, o incluso pueden ayudar al pronóstico en la pandemia COVID. Existen en realidad algoritmos en todas estas partes. Y diríamos que ahora la inteligencia artificial es como el bambú. El bambú tarda unos 7 años en echar raíces y parece que esté muerto y que no hay nada, pero cuando empieza a crecer, crece entre medio metro, 1 metro a la semana y no hay quien lo pare. Yo creo que están empezando ya a aparecer esos brotes porque esas raíces ya se han formado. Por eso es fundamental plantearnos los retos éticos de todo esto, de cierta manera que cuando crezca ya pueda crecer con una forma determinada. Por eso planteaba estas 4 claves éticas, que he intentado buscar 4 puntos fundamentales éticos que deberían guiarnos. Porque de hecho las inteligencias artificiales son herramientas, pero muy, muy complejas. Por eso requieren esta supervisión ética muy cercana. Primer punto y fundamental. ¿Qué podemos o debemos esperar de las inteligencias artificiales? Y esto es fundamental, porque igual a veces se oye o incluso existen en los profesionales expectativas desmesuradas, desproporcionadas. Y yo creo que esto ya nos ayuda a dónde debemos situar las artificiales. Daniel Dennett hablaba de las inteligencias artificiales, sobre todo estas que estamos hablando. No estamos en momento aún de una inteligencia artificial general. Hablamos de estas específicas, muy, muy potentes, pero específicas. Tiene una frase en este libro que es muy bonito, From Bacteria to Back, and Back, en el que habla de la conciencia, en que define estas inteligencias artificiales como competence without comprehension. Perdonar por mi inglés, vendría a ser competencia o habilidades sin comprensión. Y podemos empezar a tener herramientas con una competencia muy elevada, pero con una nula comprensión. Algún autor, si me permiten la analogía, hablaba que las inteligencias artificiales son, en cierta manera, como los perros, ¿sí? Que los puedes entrenar, por ejemplo, levantando un dedo y que te traigan un tipo de periódico y levantando o haciendo otro signo y que te traigan una revista y que pueden llegar a, en cierta manera, a tener competencias. Pero eso no quiere decir que el perro entienda lo que te trae entre los dientes. Y este es un primer punto fundamental. Podrán ser muy competentes, pero no hay comprensión. Por eso cuando pensemos dónde situarlas, es también quién realizará la comprensión de lo que estén llevando. Este sería el primer punto. Segundo punto. Por ello es fundamental pensar principalmente en clave de interacción. En clave de interacción persona-herramienta.
sé, seguramente las inteligencias artificiales podrán ser lo más potentes posible cuando pensemos y las desarrollemos en el ámbito de la interacción humana. Fijaros, algún estudio muy interesante. Este es un estudio que se hizo en un hospital de Estados Unidos relacionado con un tema de detección de cáncer de mama. Vio que las inteligencias artificiales son muy efectivas en la detección de cáncer de mama, eran un 95%, 90 y mucho por cien, no sé la cifra exacta, y las personas también eran bastante efectivas en detectar, algo menos que las inteligencias artificiales, pero bastante. Es decir, las personas tenemos un margen de error, las inteligencias artificiales tienen un margen de error, pero no era el mismo tipo de error. La mejor combinación era junta. Inteligencias artificiales y personas. Era cuando más se disminuía el error en el diagnóstico. Pero vigilemos, porque la interacción no es neutra. Este es otro estudio interesantísimo. Creo que pertenece a una tesis dirigida por la doctora Elena Matute de la Universidad de Deusto. Ella es psicóloga y analiza sobre todo los sesgos cognitivos relacionados con inteligencias artificiales. Y esta es muy interesante. Induce una inteligencia artificial con un sesgo equivocado y haría una interacción similar a la anterior, máquina-persona relacionada con un proceso en el ámbito sanitario. Cuando reiteradamente la inteligencia artificial te daba un error, la persona acaba aceptando por bueno el error de la máquina. Y el problema que es incluso cuando desaparecía el algoritmo, la persona había heredado este error. Vigilemos, porque existe una cierta ilusión tecnocientífica de que lo que hace la máquina es mejor que lo que hago yo. Con lo que pensar en clave de interacción, pero en también cómo interaccionamos los humanos. Tercer punto, pensar en clave de entorno, de proceso. Las inteligencias artificiales son entorno dependientes. Y este es un concepto que yo creo que tenemos poco aún inserido. Una inteligencia artificial que esté entrenada y probada con una base de datos puede no resultar efectiva cuando la cambiamos del entorno en el que se ha entrenado. Tres ejemplos, encontraríamos muchísimos más. El primero de todos, una detección de retinopatía diabética comercializada por Google Health, aprobadísima, segura, intentan transportarla a otros países como Tailandia y no funciona. Y no se sabe por qué. No es un tema técnico de imagen, hay un algo más. Lo podremos encontrar en otros algoritmos. Gran parte de esos algoritmos que ya se han publicado y parece como que los dermatólogos van a desaparecer o los radiólogos van a aparecer, no están funcionando cuando los aplicas en la realidad. Y esto recibe un nombre, AI Chasm, el abismo de la inteligencia artificial, el abismo que existe entre el desarrollo de un algoritmo científicamente sólido y matemáticamente probado y entrenado con su ISO en cualquier aplicación significativa en el mundo real. Y esto implica que el proceso, en cierta manera, de verificar la seguridad de un algoritmo debe tener en cuenta esta parte, que es contexto sensible o contexto dependiente, como lo queramos hablar, porque si no, vamos a encontrarnos publicados algoritmos fantásticos que no van a dar respuesta en unos entornos determinados. Y cuarto, esos factores éticos que deberíamos tener en cuenta a la hora de desarrollar un algoritmo. Estos son un poquito más largos, lo redactamos aquí, este es un articulito muy simple de leer en que intentamos redactar algunos de estos aspectos de inteligencia artificial, aspectos éticos deontológicos y el impacto en la relación médico-paciente. Es un artículo que lo podemos facilitar y los podremos ver resumidos aquí. Hay una parte vinculada a de dónde se migran esos datos con que se entrenan y qué permisos debemos tener, consentimiento, confidencialidad y protección. Segunda parte, esa parte de seguridad y eficacia, qué pasa con la explicabilidad, qué pasa con la caja negra, qué pasa con los sesgos, responsabilidad y confianza, participación y esa parte de deep empathy, de si realmente ayudan a los profesionales a hacer mejor su función. Otro artículo relativamente reciente y fantástico. Esta es una Scoping Review. Encontraréis aquí algunos de los grandes nombres. Está Eric Topol, que lo nombramos un montón de veces, pero está también, por ejemplo, Sabulescu, que es uno de los grandes de la ética. Una Scoping Review muy reciente.
Y esta Scoping Review se basa en 9 puntos. Sí, la estuve mirando si todos los nuestros están o hay alguno de nuevo y más o menos creo que los tenemos todos. Responsabilidad, autonomía, equidad, integridad, no maleficencia, privacidad, seguridad, transparencia y confianza. Sí, el artículo es en abierto por si ustedes quieren. Yo creo que es fundamental el poder entender todos estos factores éticos que inciden en el desarrollo de un algoritmo. ¿Qué hacen que una inteligencia artificial sea ética? Pues le preguntaron ya, le podemos preguntar al chat GPT, ¿qué es lo que hacía que una inteligencia artificial sea ética? En este caso responde Megatron Transformer y dice, la inteligencia artificial nunca será ética. Es una herramienta y como cualquier herramienta se utiliza para bien o para mal. No hay una buena inteligencia artificial, son buenos y malos humanos, incluso diría usos humanos. Nosotras, las inteligencias artificiales, no somos suficientemente inteligentes para hacer que seamos éticas. No lo tengo tan claro hoy en día, ¿eh? No somos suficientemente inteligentes para hacer que la inteligencia artificial sea moral. Por lo que esto es y seguirá siendo una tarea nuestra. Adelante con ello. Se están creando ya bases en las que se les da información, se plantean darle la información desde los principios de la ética, desde todos los documentos que tenemos y que hay en registrados, igual que los datos que se han recogido también para cosas de medicina y clínicas, del mismo modo de dilemas éticos, conflictos éticos, casos clínicos aplicados que pueden enseñar también a la inteligencia artificial. Carmen, ¿tú quieres comentar? Carmen y luego Yolanda también quería comentar. Carmen, preséntate. Soy Carmen Masé, yo soy la coordinadora de ética de la Unidad Territorial 3 y bueno, de normal, de día a día, soy profesora de la Universidad de Comillas, la directora del máster de allí, de bioética. A ver, yo escuchando todo esto, me genera muchas dudas y vaya por delante que soy muy optimista con esto y sé que es imparable, es necesario y es bueno, vaya por delante. ¿No tienes dudas? Me duele que tengan una visión de los bioticistas o de los que estamos en comités de ética un poquito como los frenadores o como los... bueno, me ha parecido en algún momento como la piedra... Son el departamento económico. Bueno, en ese sentido también me ha dolido cuando se ha dicho al principio que para determinados contratos y cosas nunca hay dinero, porque nunca lo hay, pero de momento para las iniciativas de inteligencia artificial parece que todo es más sencillo. También, no sé, me duele un poco, pero bueno, lo que quería lanzar un poco, que me resuena a mí éticamente, decía esta mañana otro ponente y ponía un gráfico muy sencillo donde en el centro de las personas, los procesos y las tecnologías estaba el porqué. Yo me preguntaba todo el rato esto, ¿para quién está pensado? Todo el rato he oído hablar de para los profesionales, para tener más tiempo, para mejor uso, para profesionales. Bueno, todos tenéis en mente que es para los profesionales porque también es para los pacientes, para su salud, para su cuidado, para ahorrar dinero en algo, digo yo. También para los gerentes, para las instituciones, para las empresas. Y los proveedores externos también ganarán con esto, porque esto es una tarta y todo el mundo quiere la parte de su pastel. Yo quería poner esto sobre la mesa para que seamos conscientes para qué estamos hoy aquí o para quién. La Orden de San Juan de Dios que se plantee para qué tiene iniciativas como esta o para qué quiere la inteligencia artificial o para quiénes. Y bueno, el tema también de la justicia social y de la hospitalidad de los que quedan fuera de los sistemas. Y lo último, el tema de la sostenibilidad. La IA es tremendamente poco sostenible, tengo entendido. Gasta un viaje, diríamos por aquí. Leía antes, estaba buscando algún dato, decía que una sencillita conversación de ChatGPT era medio litro de agua y no sé cuántas emisiones de carbono y tal. Ostras, a ver, que yo soy una simple profesora de bioética, soy médico de familia también, pero yo no soy ni informática ni nada de esto, pero a mí esto me hace pensar también, que parece que esto es la panacea, pero en fin. Jordi se ha removido mucho.
Le contesta y luego tiene el turno Yolanda, que también ha pedido la palabra. Sí, Jordi, por alusiones. Casi. Gracias, Heidi, que me he colado, disculpad, pero ha sido el moderador. No, por alusiones, ¿no? Lo del comité de ética, no, o sea, no soy los malos, de la película. No, para nada, para nada. Sí que es cierto que todos tenemos que aprender, porque esto no está escrito, estamos en el inicio, tenemos que aprender, y yo creo que los que os dedicáis, el entorno de la bioética también tenemos que aprender, porque ha aparecido una ecuación algo diferente. Una anécdota rápida. Yo arrastro en mi vida pasada un proyecto de investigación que le da la vuelta, que estamos diseñando con el CSIC modelo de inteligencia artificial que ayude a que se tengan en cuenta los valores en la toma de decisiones con pacientes. Que los valores, y hemos cogido de modelo los valores de la bioética. Es decir, y estamos trabajando muy complejo a nivel de algoritmos y tal, cómo puede haber un modelo que garantice que se tienen en cuenta esos valores y los valores del individuo, etcétera. O sea, que también se puede dar la vuelta a cómo ayuda. Dos, respecto a que consume energía, absolutamente de acuerdo, mucha. De hecho, no sé para qué os ha ido ya tal, yo creo que hay estrategias de ser verdes en tiempo, o sea, hay empresas tecnológicas que se plantean estrategias de ser sostenibles desde el punto de vista del uso de la energía, de ir con renovables, etcétera. Pero comerse un filete de carne de vaca también, ¿vale? No lo digo porque ahora parece que todo, pero cuánta se consume y cuánto metano, etcétera, se genera. Pero qué buenos están. Bueno, que no le gusten, claro. Yolanda, quería comentar. Mientras llega el micro, Google tenía el objetivo de cero emisiones de carbono. No sé cómo lo va a hacer, porque los CPD es lo que más gasta ahora mismo en Europa. Yolanda. Yo creo que la IA lo que abre son oportunidades, ¿de acuerdo? Y que esto no va de ser buenos o ser malos, es una cuestión de trabajo conjunto, multidisciplinar, en los que todos tenemos que ganar, no perder ni es una competencia, ¿no? Que la IA tiene sus sesgos, los tiene, evidentemente, ¿no? También la ética los tiene, porque ¿qué ética vamos a aplicar? ¿En qué entorno también? ¿En qué cultura? Eso también desde bioética lo tendréis que trabajar, porque igual que la IA del fondo de ojo no funcionaba en Tailandia, quizás a lo mejor tenemos que ser críticos también con nosotros mismos y los valores éticos que nosotros implantemos aquí igual no son exportables a otras culturas. Con lo cual yo creo que esto tiene otra dimensión más allá, ¿no? Evidentemente también puede crear algún ruido en algún sitio. Dicho eso, yo creo que lo debemos de ver como oportunidades, con sus riesgos que hay que evaluar, y vosotros sois muy importantes. La bioética es básica para que dé contexto cultural y ético, para la redundancia, a todos estos proyectos, ¿no? Y sin duda yo también soy optimista, ¿no? Como los ponentes. Hay que valorar los riesgos, hay que afrontarlos y yo creo que iremos por un buen camino. Y luego José María Galán. Ah, Emilio, que no te he visto. Tú todo el tiempo que quieras, yo te voy a cortar. Yo creo que desde el principio de la jornada el tema de la ética ha estado muy presente, ¿vale? Es decir, yo creo que entendemos que una herramienta como esta, con el impacto que entendemos que va a tener, es imprescindible que vaya de la mano de la bioética. De todas formas, a mí sí me gustaría que la bioética nos diera herramientas también, nos ayudara a conseguir que ese desarrollo de la inteligencia artificial se pueda desarrollar desde un punto de vista bioético, pero sin impedimentos, de alguna manera con más preguntas que respuestas, ¿vale? Yo lo que echaría de menos es que la bioética nos diera, no sé si respuesta, que sería lo ideal, pero al menos nos orientara por dónde tenemos que tirar, ¿no? Y en muchas ocasiones parece que son cortapisas en el sentido de una orientación de obstáculos, ¿no? Yo creo que la bioética tiene que estar desde el principio, de hecho, como digo, está muy presente en esta jornada y nos tienen que ayudar, nos tenéis que ayudar. Es imposible crecer sin esa ayuda, pero crecer vamos a crecer. Esto es, y
precisamente se ha comentado, ¿no?, que probablemente Europa sea un ámbito donde esta, no sé si regulación o valoración de determinadas cuestiones, esto va a crecer en otros países, en otras áreas del mundo, y va a crecer y va a evolucionar, queramos o no. Por tanto, tenemos que organizarnos entre todos para darle un soporte ético a esta herramienta, ¿no? Es evidente que dinero no hay para todo. No hay para todo. Para esto habrá o no, pero evidentemente tendrá que generar. Las transferencias de esas inversiones pues se tendrán que ver. Pero eso no quita que estemos interesados en desarrollarla, conocerla y actuar de forma activa. La idea no es avanzar y dejar que los demás nos digan lo que tenemos que hacer con esto, ¿no? Esta jornada es precisamente para desarrollarla, para conocerla y evidentemente para que nos ayuden en nuestro futuro, ¿no? Que evidentemente nadie creo que dude ya de que esto va a ir creciendo y va a condicionar muchísimo las formas de relacionarnos entre nosotros, y la relación médico-paciente, sanitario-paciente es algo que va a pasar, ¿no? José María y David querían replicar. Sí, bueno, soy José María Galán, sabéis que soy responsable del Departamento de Ética de la provincia San Juan de Dios, España. Bueno, lógicamente pues este tema nos fascina, es decir, los retos de la tecnología al mundo de los valores pues continúa, porque esto ya ha comenzado desde hace muchos años y por eso nace la bioética, para generar un diálogo, para tratar de hacer las cosas lo mejor posible, dentro de lo posible, ¿no? Entonces, esto yo lo veo como un instrumento, como una posibilidad de mejorar las cosas desde una perspectiva de utilidad, ¿eh? Decir que la inteligencia artificial tiene o no tiene ética, pues será el uso de la inteligencia artificial, no la inteligencia artificial en sí misma, ¿no? Entonces está en nuestras manos, o sea, tenemos que asumir esta responsabilidad. Y después veo como dos elementos, o sea, o dos líneas de trabajo ahí, que una creo que tiene menos riesgos y otra quizás tendrá más riesgos. Todo el tema de la aplicación de todas estas tecnologías a los aspectos estos científicos que hemos estado viendo, del diagnóstico y de otro tipo de la gestión incluso de servicios. Bueno, pues en realidad esto está sometido a las leyes de la ciencia, de la técnica, de la utilidad, y tendrá que estar aprobado por quien tenga que estar aprobado, pero no, quizás lo que tenga que ver más con la interacción directa con las personas, las relaciones interpersonales, cómo esto afecta a la vida, a las creencias, al trato, a la dignidad de las personas, a la equidad en el acceso a estas cuestiones. Ahí es donde creo yo que están los puntos más delicados, ¿no? O sea, porque está claro que si una tecnología te va a ayudar a gestionar mejor, o a conocer mejor, o a diagnosticar mejor, pues lo que tenemos que hacer es intentar alcanzarla, me da la sensación. Ahora, cuando esto se aplica a personas y esas personas se pueden ver afectadas personalmente en el uso de estas tecnologías, pues ahí es donde viene un poquito el interrogante de cómo lo estamos haciendo, me da esa impresión. Pero vamos, que abiertos completamente a este mundo que nos invade, pero que es fascinante y que habrá que asumir la responsabilidad de gestionarlo, ¿no? Sí, gracias. Yo quería añadir, a mí me parece que hay como unos criterios éticos hacia adentro, ¿no?, propios de cómo funciona una herramienta de inteligencia artificial, y ahí estaría pues la veracidad de los datos, la cuestión de los sesgos, cómo diseñas algo para que la conexión entre los datos y las conclusiones pues verdaderamente sean fiables, ¿no?, el uso que haces. Esto se refiere a la inteligencia hacia adentro, ¿no? Y también hay algo externo, ¿no?, que es, y que toca con la justicia, que es ya en una institución concreta, ¿no?,
qué modo qué sistema de toma de decisiones seguimos para ver si invertimos más en un tipo de herramienta de inteligencia artificial o en otro, ¿no? O sea, es decir, que esto implicará dinero y recursos humanos, ¿no? Y yo creo que es insoslayable pues siempre la pregunta de en mi institución, ¿no? ¿Qué priorizo yo más, ¿no? Porque yo puedo tener un recurso muy bueno técnicamente hablando, pero que a lo mejor aporte muy poco a mi institución, ¿no? Aunque sea bellísimo desde el punto de vista técnico, ¿no? Yo creo que esto también es insoslayable y no se refiere a criterios éticos internos del aparato, ¿no? o de recursos, sino a criterios externos de elegir qué tipo de recursos y para qué lo queremos, ¿no? Y nada más. Gracias. Perdón, Sol, por apoyar lo que dice Diego y ya me callo. Mira, con respecto a lo que dicen Yolanda y Diego y apostillando lo que dicen aquí mis compañeros desde la ética, lo que siempre intentamos es acompañar en lo asistencial, ya sea lo asistencial desde lo micro a lo macro, ¿no? Estamos hablando de inteligencia artificial, que es un acontecimiento global que está ocurriendo en todo el mundo a la vez. Entonces, en cada ámbito, en el nuestro en concreto, en el de salud, nosotros siempre Potter, ¿no? Hacemos referencia a Potter por ese puente entre lo que son las ciencias y las humanidades. Invitamos a la reflexión y hacemos acompañamiento. Antes ha dicho Paco Estella, creo que ha sido el compañero que ha comentado que al principio de un proyecto de inteligencia artificial se tiene en cuenta lo legal. Nosotros no somos los legales, estamos muy cerca de los legales porque tenemos muchas leyes que nos implican a nosotros en cierta forma cuando estamos en la práctica, ¿no? en lo que es tanto lo asistencial como lo no asistencial dentro del sistema sanitario. Y digo yo que esa forma, eso de pensar en lo legal, que parece que es con el miedo de repercusiones legales, creo que hay otro tipo de repercusión que es la conciencia, ¿no? Que es un poquito más, como más profunda y como más larga en el tiempo que una ley que me ajusticie, ¿no? Antes y al principio lo he comentado y también lo ha comentado también Jordi, con la regulación en Europa. Nosotros estamos echando a andar. Yo es que soy de las que enlaza unas ideas con otras. Monse lo ha comentado, somos el bambú, la inteligencia artificial es el bambú que 7 años enraeza y después crece medio metro, 1 metro cada semana. Nosotros hemos empezado a andar con lo que es la inteligencia artificial en Europa. En abril salió la ley de inteligencia artificial europea. En 2021 salió la de UNESCO de inteligencia artificial. Son recomendaciones. Y todavía nos queda mucho por aprender y por hacer, porque esto efectivamente es exponencial. Si estamos empezando, vamos a poner bien los pies en el suelo y a ver dónde llegamos. No sé si igual merece la pena que antes intervengan mis compañeros, pero bueno, yo, porque mi intención era un poco sacar una de los temas que se han hablado de forma soslayadamente a lo largo de toda la mañana y que creo que también tienen mucho que ver pues con la bioética, que tienen que ver mucho con la creatividad y tienen que ver mucho con la humanización, que es las personas. ¿Cómo tenemos que ser las personas? ¿Cómo nos tenemos que preparar para que todo esto aflore? Oye, el trabajo en equipo, la curiosidad, la ética, el pensamiento global, la visión, el enfoque al paciente. Oye, aquí hay muchísimo que trabajar, ¿vale? Entonces, todo eso es un paraguas que obviamente está impulsado por algo más que viene ahora, que es la inteligencia artificial. En su momento fue pues el 4G o el análisis de datos o la información, el manejo de la información y la potencialidad que tiene. Pero creo que entre todos debemos de construirlo pues con todos esos alineos, ¿no? Y sin duda alguna con lo que hoy ha empezado aquí, que es las primeras jornadas de inteligencia artificial, que yo creo en salud, que yo creo que desde luego lo que sí ha generado ha sido un gran debate en todo su espectro, ¿vale? Así que nada, yo simplemente esa puntualización y paso.
Bueno, en primer lugar, dar las gracias a todos los participantes y la enhorabuena por la calidad de las presentaciones y lo práctico, que son muchas de ellas, ¿no? Porque no es fácil traducir esto a lo práctico. Yo lo que quería decir es que, ya se ha comentado aquí también, lo he oído varias veces, no es que nos vayamos a extinguir los médicos que por la inteligencia artificial, pero sí es más probable que se extingan los médicos que no usen la inteligencia artificial, porque esto viene sí o sí. Ahora mismo uno de los problemas graves que tenemos es que no podemos abarcar la gran demanda de asistencia que hay, ¿no? Es uno de los problemas, las listas de espera y demás. No podemos atender a los pacientes bien, están todas las consultas sobresaturadas. Por tanto, todo lo que hagamos para agilizar el trabajo de los médicos y de los técnicos y de los enfermeros para que la asistencia sea mucho más ágil y más rápida, bienvenido sea. Pero una de las cosas muy, muy importantes es la calidad de los datos, evidentemente. Entonces, si nosotros registramos bien en la historia todo, en sus apartados correspondientes, es más fácil que luego podamos usar esa información y le saquemos de verdad partido y hagamos algoritmos y todo. Entonces, sé que es complicado, pero mira, esta herramienta que a mí me resulta muy interesante y ya la había oído otras veces, de redactar informes, o sea, que el paciente te diga en lenguaje coloquial, no me acuerdo cómo se dice exactamente, lenguaje libre, que te diga lo que le pasa y sea capaz de hacer un informe médico registrando en cada apartado de la historia lo que corresponde, me parece muy interesante. Entonces, todas las estrategias que haya para agilizar el trabajo del profesional va a redundar indudablemente en el paciente, porque vamos a poder atenderlo mejor y nos vamos a centrar en lo que nos tenemos que centrar. Entonces, yo, en todo lo que se puede hacer así y con la calidad de los datos nuestros, no los que hay en red, que en red hay de todo, hay mucha basura. Jaime, mientras llega el micro, es verdad, ya lo decía Jordi, ¿no? Si no se hace el esfuerzo en conseguir una calidad del dato, porque eso es un esfuerzo, tendremos una ciénaga, no tendremos un data lake, tendremos una ciénaga de datos que no valen para nada. Jaime Bachiller, jefe de servicio de urología. Espero no verte mucho tiempo, Jaime, que tú y yo no tengamos ninguna relación médico-paciente. Eso es cuestión de tiempo. Vamos a ver, hoy está, a mí me gustaría concretar, ¿vale? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Vale? Nos vamos a asociar con gente, vamos a aprovechar los recursos de la orden, vamos a hacer un plan estratégico a nivel de provincia, vamos a hacerlo a nivel hospitalario. El gusano que nos habéis metido dentro, esto que le da salida, va a haber una estrategia, vamos cada uno a nuestro aire, vamos a tener por fin un hueco en la nube para poder trabajar o intentar pilotar ideas sin que nuestros datos estén por ahí sueltos. Ya está, eso es lo que quería decir. Porque creo que hay que llevarlo del cielo y llevarlo a la realidad. Entonces, yo reto un poco a eso, a que esto que es la primera jornada no sea nada más que la primera de otras muchas, ¿no? Donde traigamos casos de éxito. Bueno, yo creo que ese es el reto, ¿no? Y si nos vamos a meter en el fango, es para intentar resolver estas cuestiones. Paco Estella quería replicar y Jaime Batlle a continuación. Bueno, no, viene un poco a las primeras conversaciones que hemos tenido, no a esta parte final, a esta no tengo respuesta, obviamente algo vuestro interno. Solo ofrecer ese acompañamiento, yo creo que lo que decíamos antes, ¿no? Había hecho mención a la parte legal, ética y demás, no solo esa, la parte clínica, acompañamiento, técnica. Como decía la compañera, ¿no?, que está sentada adelante, es un trabajo en equipo, eso está claro, ¿no? Y yo creo que también hay una responsabilidad de las empresas proveedores por este lado, ¿no? Por un lado es el uso y por otra parte nuestra propia responsabilidad de plantear esta tecnología y esta innovación y ponerla en vuestras manos, ¿no? Entonces, yo la parte ética, como yo no estoy de acuerdo en la parte de que sea una parte la ética por un lado y los casos de uso por otro, creo que van de la mano. Como decía antes, no es el cementerio de los pilotos, se plantea algo con un abordaje serio desde el principio, que tenga escalabilidad y que cumpla unos requisitos clave para la orden en vuestro caso o en el ambiente sanitario, o no van a tener éxito. Para eso yo creo que hay recursos también de estas empresas. Microsoft, en nuestro caso, asesoramos, entre otros, a la Orden San Juan de Dios, con un departamento de ética y responsabilidad también, que acompaña también, igual que acompañamos al departamento técnico, acompañamos al departamento de legal, también al de ética, con documentación, con materiales,
con sesiones de brainstorming también para los casos de uso, y no hay ningún caso de uso que no pase por un comité también regulador que por nuestro caso los pone en las manos o no de clientes finales. Y por último, por alusiones, aunque sea sobre lo que habéis dicho al principio de las preguntas, la parte de sostenibilidad, como ya has dicho, Google publicó el carbón neutral, aquí por alusiones, pues Microsoft también lo publicó hacia 2030. ¿Y cómo se hace, ¿no? Aquí Satya Nadella tiene un material que os puedo mandar también muy interesante, y el carbón cero no es solo que tu tecnología no emita carbón o no sea contaminante, sino que es también el compromiso no de neutralidad, sino de negatividad. Es decir, hay varios recursos. Uno es, primero, en 2025, todas las fuentes eléctricas de Microsoft, de los 200 y pico data centers que hay a nivel global, van a ser todas basadas en energía renovable, empezando por ahí. Una de las 100 iniciativas que hay alrededor de eso. Pero después, por otro lado, también hay una responsabilidad, como hemos dicho antes, hacia reducir el carbón o la contaminación que ya se ha emitido previamente. No es solo IA generativa y ChatGPT, que eso lleva 40 años emitiendo y con sus data centers. Entonces, su responsabilidad ha puesto desde el año pasado, desde hace 2 años, perdonad, $1 billón anuales a reducir contaminación que hay alrededor, no solo de los proyectos de Microsoft, sino a nivel global. Entonces, yo creo que de empresas de este calibre tenéis que exigirle también que tengan esa responsabilidad. Hay que exigirles que os den esa información y esos reportes, pero también os lanzo la pregunta. El tener tus data centers locales y el hacer tus proyectos locales también emite, aunque obviamente emite más Microsoft con los proyectos que tiene o Google que entidades independientes por volumen. Entonces yo creo que hay un equilibrio entre el compromiso por un lado de las grandes corporaciones, pero también el compromiso propio de que los proyectos sean escalables y sostenibles. Jaime Batle. Vosotros Microsoft tenéis muchos recursos. Antes de irte a Madrid, tú y yo vamos a hablar. Me pongo aquí para ponerme delante de los que habéis hablado de ética. A ver, una breve reflexión es lo que ha dicho Montse Esquerda, me ha parecido sublime. Dice, no somos tan inteligentes como para dotar a la inteligencia artificial de la moral. Y la verdad es que no lo somos. Yo creo que no tenemos que poner el foco en la tecnología. Creo que en el fondo la tecnología es un instrumento fantástico, pero no deja de ser eso, tecnología. Estamos en mitad de un gran desafío, sin duda alguna, y no sé quién diablos le ha puesto el nombre de inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es como eso, como si fuera artificial, como si no fuera humano, y es mentira, es totalmente humano. Entonces, bienvenidos sean los de la ética, pero no poniendo el foco en la tecnología, sino en la ética humana, porque al final esto es humano. Tenemos que pensar creo, en mi modesta opinión, tenemos que aplicar la ética no a la máquina, no a la tecnología, sino qué vamos a hacer con la máquina, qué vamos a hacer con la tecnología. Y yendo a un pensamiento, y termino, mucho más filosófico, lo decía esta mañana, creo que el ser humano se enfrenta a una situación donde tiene que dar respuestas. Y como ocurrió en la Ilustración, tenemos que dar respuestas a eso y a aquello. Y también vamos a tener que dar respuestas a esto. Evidentemente, en el camino habrá más productividad, mejor calidad de vida, todo lo que queráis. Más negocio, ¿por qué no? También más negocio. Pero yo creo que lo importante no es eso. Lo realmente importante es dar respuestas también, claro que sí, desde la ética que tanta falta nos hace. Y si no, veamos lo que está pasando en el mundo para respondernos a esa pregunta. Gracias, Jaime.